Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la ética médica. Yo soy la doctora Lina Teresa Sánchez Vázquez, residente de medicina interna. En primer lugar, vamos a ver algunos conceptos básicos para poder entenderlos. Tenemos que la ética va a ser la disciplina filosófica que se ocupa de estudiar la moral, buscando comprender sus fundamentos, justificar sus principios y reflexionar sobre las acciones humanas en relación con el bien y el mal, principios universales que rigen la conducta o lo que se hace. La moral se refiere a las normas, costumbres y creencias que regulan el comportamiento individual y social, transmitidas culturalmente y aprendidas a través de la experiencia, lo que está bien y lo que está mal. Y tenemos aquí una frase de Platón: donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad, la cual fue una frase pues muy em, representativa de nuestra carrera, ¿no? Como ya conocemos, tenemos a los principios básicos de la ética en salud, que son cuatro principales. Tenemos a la autonomía, ya hablamos acerca de lo que es este valor, es la libre determinación que tienen las personas sobre su vida. La beneficencia, eh, bueno, básicamente antes de pasarnos al otro, con la autonomía, como ya hemos explicado, nos referimos a que el paciente debe tener la capacidad de poder decidir sobre sí mismo y acerca de los riesgos, de las consecuencias, de los beneficios que conllevan una intervención quirúrgica, algún procedimiento, algún tratamiento y todo esto bajo el contexto obviamente del respeto y si el paciente se encuentra pues claramente con las capacidades adecuadas. De lo contrario, como ya hemos comentado, pues se deberá tomar decisiones junto con su representante legal inmediato. Bueno, tenemos a la beneficencia, que significa prever el mayor beneficio de las personas involucradas en dicho acto, que puede, ya que y puede ser, perdón, un individuo y o de manera colectiva. Es decir, que básicamente se trate pues de hacer el bien, ¿no? En vez de dañar o incluso poder causar daños de alguna manera colaterales, pues buscar siempre el principio de la beneficencia. Después tenemos el principio de la no maleficencia, que prácticamente es no ejercer daño consciente o someterlos a ello tanto individual o colectivo. Básicamente es pues no hacer daño a los pacientes antes de que se vean beneficiados por algún procedimiento, algún tratamiento, pues primero no dañarlos, ¿no? Y finalmente tenemos a la justicia, que se refiere a que todas las personas merecen y deben ser tratadas bajo los principios de igualdad y equidad, pues obviamente sin importar su raza, su color de piel, su religión, etcétera, ¿no? Eso pues son principios básicos que todos debemos de conocer acerca de la práctica de la medicina. Y vamos a ver algunos códigos éticos. Y para continuar tenemos algunos consejos de Esculapio, digámoslo de alguna manera, algunos valores que debemos de tener y de poder manejar nosotros como médicos. Tenemos en primer lugar a la humanidad, la cual pues va a ser básicamente la capacidad de reconocer y valorar pues la dignidad de un paciente como un ser humano, brindando pues un trato empático y un trato respetuoso. La compasión, con compasión pues se refiere a la capacidad,
de poder ser más sensible, de tener esa sensibilidad como médico ante pues situaciones como el sufrimiento ajeno, que lamentablemente pues son situaciones que se viven mucho en la atención con los pacientes y pues también va acompañada de un deseo, el cual pues va a ser un deseo genuino de aliviarlo, de aliviar el sufrimiento mediante acciones humanas y acciones clínicas. Tenemos a la vocación. La vocación es como si fuese un llamado interno que impulsa al médico a ejercer la medicina con entrega, con pasión y con compromiso ético. Tenemos a la dedicación, pues lo cual va a ser un esfuerzo constante y disciplinado para siempre buscar pues el bienestar del paciente con disposición para el servicio hacia los pacientes. Tenemos la humildad, eh, el cual este valor va a ser el reconocimiento de nuestros propios límites, es decir, hasta cuándo podemos llegar, qué nivel de complejidad podemos nosotros manejar. Y la apertura, con esto viene obviamente la apertura al aprendizaje continuo y a la disposición para también poder trabajar en equipo, ya que a veces hay ciertas, digámoslo así, ciertas emociones que nos nublan de poder crecer intelectualmente, como una de ellas sería el ego, ¿no? A veces nosotros podemos creer que sabemos todo, que trabajamos mejor solos o incluso llegamos a tildar a otras personas con menor capacidad intelectual que nosotros, ¿no? Pero finalmente, pues la humildad es un valor muy importante ya que nos permite también esta apertura a que continuemos aprendiendo. Después tenemos el conocimiento, pues es nuestra base científica y técnica que va a respaldar pues nuestro juicio clínico y las decisiones terapéuticas fundamentadas en evidencia médica. Tenemos la discreción, la cual va a ser una habilidad para manejar pues con mucha prudencia la información en torno a nuestros pacientes y a las situaciones que son de carácter pues sensible, ¿no? No con cualquier persona podemos andar comentando ciertas cosas que son privadas, que pueden llegar a ser hasta incluso un poco vergonzosas con nuestros pacientes. Entonces, a eso se refiere con la habilidad de la discreción. Y de la mano va también con la confidencialidad, lo cual pues va a ser un compromiso ético y legal de proteger la información, la cual va a ser personal y clínica de cada paciente. Viene también de la mano con la integridad y esto, la integridad básicamente es tener coherencia con los principios éticos de cada persona. Las acciones, tiene que ver con la toma de decisiones, incluso en aquellas situaciones que pareciera ser pues situaciones complejas, pero siempre mantenerse íntegro y ser fiel a nuestras propias convicciones. Tenemos también la honestidad, pues va a ser básicamente la transparencia en la comunicación tanto con nuestros pacientes, con nuestro equipo de trabajo. No podemos ocultar, por ejemplo, errores o algunos resultados nada más por propio beneficio personal. Eso no es válido. Entonces siempre mantenernos honestos. Después tenemos a la paciencia, la cual va a ser la capacidad para tolerar pues tiempos, dificultades, emociones del paciente sin que podamos perder la calma o la calidad de nuestro trato. También mucho tiene que ver con que podamos ser capaces de brindarle un trato digno a los pacientes sin caer en ser maltratadores, ¿no? De alguna manera. Em, Después tenemos a la escucha activa, la cual se basa en una atención plena y sin juicios hacia lo que cada paciente expresa. Y pues obviamente tenemos que tener en cuenta sus palabras, sus emociones,
y poner en contexto al paciente acerca de su enfermedad. Y finalmente tenemos el desinterés personal, el cual pues es priorizar el bienestar del paciente por encima de nuestros propios beneficios personales. Pueden haber intereses económicos de por medio o incluso cuestiones pues un poco más complicadas como el prestigio profesional. Y tenemos el juramento hipocrático, el cual también tenemos que mencionar en esta plática. Este se basa básicamente en el principio de beneficencia, no maleficencia, de la confidencialidad, como ya hemos mencionado, del alivio del sufrimiento, del respeto por la vida, de la honestidad, de la integridad, de la enseñanza y tradición de antes y la relación que tenemos de compañerismo junto con otros colegas. Em, Tenemos lo que es la oración de Maimónides. Tenemos entonces que en la oración de Maimónides se conoce también como la oración del médico y es un texto el cual es atribuido a Moisés Maimónides, el cual pues fue un médico rabino, fue filósofo y aunque como tal nunca haya, al menos no haya documentado evidencia histórica de que él haya sido el autor de esto, esta oración refleja profundamente los valores éticos, espirituales y humanistas que pues él promovía, ¿no? En sus obras. Que contiene pues esta es una oración, es una invocación dirigida a Dios, en la cual pues el médico pide sabiduría, pide compasión, pide pureza de intención, pide imparcialidad, equidad, fortaleza ante la crítica y el desánimo, busca el perfeccionamiento continuo y el reconocimiento de la dignidad del paciente. Em, Esta generalmente es recitada en muchas graduaciones de ceremonias médicas, tanto como el juramento hipocrático, o también en algunos contextos de reflexión ética, como pues un símbolo del compromiso moral del médico con sus pacientes y con la sociedad. Tenemos también al Código de Nuremberg. Este, pues es un conjunto de principios éticos internacionales que van a regir la investigación médica en los seres humanos. Este fue formulado en 1947 como el resultado de los juicios de Nuremberg, especialmente el juicio a médicos nazis que ellos pues habían realizado experimentos inhumanos durante la Segunda Guerra Mundial. Em, el contexto de esto es que varios médicos alemanes llevaron a cabo experimentos los cuales pues fueron brutales, fueron muy inhumanos en prisioneros de campos de concentración sin su consentimiento. Entonces, al finalizar la guerra, estos crímenes pues fueron juzgados en el juicio de los doctores, así se le llamó, y como respuesta fue que se redactó este código para establecer los límites éticos en la investigación médica. Tiene algunos principios fundamentales. El primero pues es el informe del consentimiento voluntario. Quiere decir que ningún experimento debe realizarse sin el consentimiento informado, libre y consciente de cada uno de los participantes. Tenemos también el principio de la beneficencia, en el que nos dice que la investigación debe tener un fin relevante para la sociedad y basarse en conocimientos previos. Eh, Después tenemos como tercer punto evitar el sufrimiento innecesario o evitar daños graves o muertes. Y nos habla de que no se deben causar daños ni físicos ni mentales, los cuales puedan llegar a ser eh, evitables, ¿no? Tenemos también el cuarto punto, que es proporcionar el riesgo-beneficio.
y nos habla de que el riesgo nunca debe superar el beneficio potencial del estudio. Em, Tenemos también el derecho a retirarse voluntariamente del experimento, lo cual el sujeto pues nos habla de que puede abandonar el experimento en cualquier parte del momento, ¿no? Y finalmente la responsabilidad del investigador para terminar el experimento, en el cual el médico es responsable ético y legal del bienestar del participante. Y posteriormente tenemos a la Declaración de Budapest. Esta nos habla de que la medicina tiene que ser una ciencia al servicio de la humanidad, es decir, no debe de utilizarse para fines diferentes de, del bien, por así decirlo, y básicamente pues nos habla acerca de esa premisa en la que no es justificable bajo ningún concepto que la ciencia, pues, digámoslo de alguna manera, obre en mal hacia con nosotros, ¿no? Contra el prójimo. Esta declaración fue emitida en el 2002 y se considera el documento funcional del movimiento de acceso abierto en la literatura científica, es decir, no es exclusiva del ámbito médico, pero ha tenido un impacto pues directo en la disponibilidad de conocimiento médico y biomédico, es decir, el open access, ¿no? Y el objetivo central fue promover el acceso libre, gratuito, inmediato de la literatura científica revisada por pares a través del Internet, eliminando barreras económicas, legales y técnicas que dificultan la circulación del conocimiento académico. Y sus principios claves pues son el acceso abierto en el que toda persona puede acceder, puede descargar, puede distribuir, imprimir, etcétera, los textos completos de artículos científicos sin ninguna restricción. El autodepósito, que quiere decir que nos incentiva o incentiva a los autores a archivar sus manuscritos en repositorios de libre acceso y el tener acceso a revistas de acceso abierto, lo cual fomenta la creación y el fortalecimiento de publicaciones científicas que no cobren por el acceso al contenido. ¿Qué tipo de implicaciones puede tener? Eh, pues esto favorece el acceso universal a la evidencia científica y esto va a ser clave para una medicina basada en evidencia y va a permitir que los investigadores, médicos o estudiantes de países en desarrollo puedan acceder a la literatura de alto nivel sin costos prohibidos. Esto también, por lo tanto, fortalece la equidad en la salud, fortalece la educación médica continua a través del conocimiento compartido. El consentimiento informado voluntario, tenemos ciertas consideraciones de grupos vulnerables y la relación médico-paciente y la ética ciudadano, el acceso postestudio de los resultados y la publicación transparente. Ahora, tenemos también la Declaración de Ginebra. Esta básicamente nos habla acerca de la dedicación a la humanidad y al bienestar del paciente y nos habla acerca del respeto, de la autonomía y de la dignidad que tiene cada paciente. Em, Esta se considera como el juramento médico moderno y fue concebida como respuesta a las autoridades que fueron sometidas por médicos durante la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de reafirmar los principios éticos y humanistas. Em, va a ser el contenido de este es un compromiso profesional y ético que los médicos hacen ante la sociedad y suele recitarse en algunas ceremonias de graduación o congresos médicos. Y pues se destacan algunos valores como
el respeto a la autonomía y a la dignidad del paciente, la confidencialidad, la no discriminación, el respeto a la vida humana, el respeto a los colegas, la integridad personal y profesional y el cuidado de la propia salud. Tenemos finalmente, más recientemente, la Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos, en donde se declara al genoma como un patrimonio de la humanidad y el respeto a la vida, en donde también las personas involucradas o los objetos de estudio pues van a tener derecho a la autonomía y al consentimiento informado, a la no discriminación y prohibición de prácticas contrarias a la dignidad humana, acerca del uso del conocimiento genético para aliviar el sufrimiento y mejorar la salud, como los otros principios que ya habíamos mencionado, que su uso se restringía a la benevolencia, ¿no? Y al avance médico. Habla sobre la confidencialidad de los datos genéticos y que el derecho a no saber. Ahora, finalmente tenemos las cuestiones de los comités de ética médica hospitalaria. ¿Qué son estos comités de ética médica? Estos van a ser grupos interdisciplinarios que asesoran, analizan y recomiendan soluciones a dilemas éticos que surgen en la práctica médica. Es decir, estos son grupos o comités que están facultados para poder tomar decisiones que de alguna manera resultan pues en algún dilema médico, ¿no? En donde no podemos tomar una parte objetiva acerca del problema, del dilema. Entonces ahí es en donde aparecen estos comités de ética médica y de manera conjunta ellos pueden llegar a tomar decisiones que de alguna manera van a ser más objetivas, ¿no? Que a diferencia de que solamente una persona tome la decisión. Entonces, son grupos interdisciplinarios, multidisciplinarios, en donde en conjunto toman ciertas decisiones y siempre en beneficio del paciente. ¿Qué objetivos tienen? Pues facilitar la toma de decisiones éticas, proteger los derechos de los pacientes y garantizar la calidad de atención. Es decir, básicamente lo que ya comentábamos antes, que ellos facilitan la toma de las decisiones que son de alguna manera complicadas y protegen al mismo tiempo los derechos de los pacientes que en algunas ocasiones se ven vulnerados por estas decisiones que pues se vuelven complejas para nosotros, o al menos para el médico que está a cargo del paciente, ¿no? Y de esta manera, pues se puede garantizar la calidad de la atención. Y finalmente tenemos al rol de los comités de salud, tenemos a la educación, el cual pues va a ser su objetivo proporcionar formación y recursos al personal de salud sobre temas de ética clínica, es decir, aquellos cursos de educación médica continua, aquellos congresos a donde nosotros podamos acudir para la formación y la actualización médica en cuanto a los temas de ética se refiere, ¿no? Tenemos en segundo punto el desarrollo, el cual se encarga de la elaboración de políticas, guías y protocolos internos sobre casos ético-legales acerca del consentimiento informado. Entonces, aquí es en donde nosotros podemos conseguir guías, conseguir protocolos, conseguir información del cual nosotros guiarnos para poder tomar estas decisiones tan importantes y tan controversiales entre los pacientes, ¿no? Tenemos también la consultoría, que pues es básicamente asesoramiento y orientación en situaciones clínicas éticas complejas,
sin que un caso llegue de manera completa, digamos, a los comités de ética médica. Entonces, con el apoyo de ellos, pues nosotros podemos llegar a tomar decisiones más objetivas acerca de los pacientes. Y finalmente tenemos la vigilancia, la cual se encarga, perdón, de la observación y evaluación para hacer cumplir normativas éticas nosocomiales y de investigación, es decir, básicamente vigilar que los objetivos se estén cumpliendo, que no se estén em, violentando ciertos derechos a los pacientes, el hacer cumplir algunas normas generales y pues la evaluación de que todos los puntos se estén llevando a cabo de manera correcta. Y pues eso sería todo. Gracias.